Seguramente usted ha oído hablar del debido proceso, pero quizás lo asocia a una institución particularmente formalista y que solo le interesa a los abogados o a quienes tenemos vinculación con el mundo de la justicia en general o de la administración de justicia en general, algo que tiene poca relación con la vida diaria de las personas, quizá, como en algunas ocasiones se suele decir. Lo cierto, sin embargo, es que el debido proceso es todo lo contrario. Es una de las garantías básicas del Estado de Derecho. En términos simples, el debido proceso es la garantía de que todos nosotros, usted y yo, con independencia de quienes seamos o de aquello de que se nos acuse, decía, o incluso de la opinión que los demás tengan de cada uno de nosotros, tendremos derecho a un juicio justo. Uno de los elementos fundamentales en el debido proceso es el derecho a defensa jurídica, tal como se dice coloquialmente, el derecho a llamar y a ser asistido por un abogado, el derecho a tener, como se dice de una manera más técnica, asistencia o defensa por parte de un letrado, es decir, de alguien que conozca de la legislación y pueda asesorar en ese sentido. Otro de los elementos fundamentales del debido proceso es el ser juzgado por un tribunal imparcial, es decir, por jueces, personas que tienen el conocimiento, la preparación y la disposición para cumplir esta complejísima y muy importante tarea de aplicar las reglas en los casos concretos y determinar quién tiene la razón y quién no, pero además que esos jueces, decía, no solo tengan estas características, sino además sean imparciales respecto de ese caso, no tengan una predisposición que afecte su decisión o su capacidad de resolver conforme a las reglas y no conforme a un querer subjetivo. Como usted verá, y analizando estas ideas iniciales o fundamentales respecto de esta institución, es muy importante, tiene mucho que ver con el respeto efectivo a la dignidad y los derechos de las personas. Si cada uno de nosotros está dotado de una dignidad fundamental, invaluable por el solo hecho de ser humano, la capacidad de afectar los derechos de cada uno de nosotros, de imponernos castigos, de afectar, decía, nuestras prerrogativas, tiene que ver fundamentalmente con la aplicación de una regla objetiva por un tribunal imparcial. Eso es, a fin de cuentas, la garantía del debido proceso. Lamentablemente hay dos sucesos en los últimos días que llevan a pensar que al menos algunas altas autoridades del gobierno parecen no entenderlo así o simplemente parecen no querer respetar algunos de estos elementos fundamentales del debido proceso. Lo primero en este sentido dice relación con lo que se ha producido, decía, a partir de los intentos de nombrar al nuevo fiscal nacional. En efecto, tras el segundo fracaso del gobierno al ser rechazada su segunda propuesta por el Congreso, algunas altas autoridades del gobierno expresaron sus reparos respecto de algunos de los candidatos, o en particular de uno de ellos, incluidos en la nómina elaborada al efecto y tal como manda la Constitución por la Corte Suprema, señalando que esa persona no podía ser elegida fiscal nacional, atendido los clientes, o algunos de los clientes al menos, que esa persona, valga la redundancia, había tenido como abogado en el pasado. Dejando de lado, por cierto, lo grave que es que autoridades del Ejecutivo se atribuyan facultades propias del constituyente y del legislador, cuál es el establecer requisitos para el nombramiento de determinados cargos o para poder acceder a determinados cargos, dejando eso de lado incluso, insisto, resulta particularmente grave el que se establezca o se pretende establecer una suerte de sanción o afectación en función de los clientes o de los asuntos que un abogado ha visto en el pasado. Sí, y aunque podría parecer curioso en principio, si usted y yo analizamos un poco más este tema, nos vamos a dar cuenta que si se quiere garantizar efectivamente el debido proceso, y en el debido proceso este principio que planteábamos del derecho a defensa, para poder tener defensa efectiva, no solo defensa, sino que una buena defensa, una defensa de verdad, por cierto,
los abogados no podemos estar afectos al riesgo o a pensar de que vamos a sufrir represalias en función de a quienes defendemos. Un abogado no puede estar sujeto a la consideración de que solo puede aceptar clientes que sean del gusto del poder público del momento, del poder político del momento. Usted ya comprendió, siguiendo esta lógica, que para el poder sería muy fácil, para quien ejerce el poder en realidad, para quien ejerce el poder en un momento determinado, sobre todo para un gobierno que tiene algún tipo de tendencia que podríamos considerar totalitaria o cercana a las visiones más totalitaristas o más estatistas colectivistas, sería muy fácil, decía, pretender vulnerar los derechos de las personas y cuando esas personas se quisieran defender, simplemente perseguir a los abogados para asegurarse de que esas personas no cuenten con la debida defensa. No persiguiéndolos directamente, no prohibiéndoles ejercer su actividad, simplemente diciéndoles que el ejercicio de esa actividad, en ciertos casos, se va a convertir en una causa de represalia porque les va a impedir acceder a ciertos cargos, realizar ciertas actividades, todo ello, por cierto, más allá de la ley. Porque eso significa al final estabilizar como criterio que solo se puede defender a aquellas personas que sean del gusto del poder político del gobierno de turno, y eso, por cierto, no es una garantía de defensa jurídica. Así como no hay defensa jurídica en ese caso y por lo tanto no se respeta el debido proceso, también lamentablemente hay una circunstancia reciente en la que se ha puesto en discusión otro elemento fundamental del debido proceso, como decíamos, que es el derecho a ser juzgado por un juez imparcial. Se ha filtrado, y al momento en que se graba este podcast todavía sigue siendo una filtración, se ha filtrado, decía, en distintos medios de prensa, el que se habría dictado por la Corte Suprema, uso el condicional, insisto, porque todavía, por lo menos yo no he tenido conocimiento de la sentencia, y por lo ende, hasta ahora es una noticia no confirmada, pero habría, insisto, una sentencia de la Corte Suprema que revocaría, es decir, dejaría sin efecto, una sentencia de otro tribunal, de un tribunal inferior, que habría aplicado una pena penal, habría condenado a una persona en un caso de un delito de alto impacto público y de alta notoriedad pública. La decisión de la Corte Suprema, según se ha informado, estaría basada en que al menos uno de los jueces que pronunció esa sentencia carecería de la debida imparcialidad, es decir, no habría existido en ese caso un juicio justo porque no habría existido un tribunal imparcial. La sentencia no se conoce, insisto, por lo menos hasta este momento yo no he sabido que se haya publicado, pero ese es el contenido general de la noticia. Ante esto, altas autoridades de gobierno han señalado su disconformidad con esta decisión y han incluso insinuado que los tribunales no debieran tener esta facultad. Nuevamente un grave problema, porque los tribunales y la Corte Suprema lo que hace al dejar sin efecto juicio en este caso, insisto, si es que ello fuera así y si estas fueran las razones, es simplemente defender el debido proceso. Ni a usted ni a mí nos gustaría que entráramos a un juicio y que antes de que éste se iniciara nosotros ya supiéramos cuál es el veredicto, cuál es la decisión, porque viéramos al frente jueces que no son imparciales, que tienen una decisión tomada, adoptada, firme, antes incluso de cualquier discusión, de cualquier presentación de prueba. No se necesita ser abogado, no se necesita participar de la administración de justicia para entender que un juicio justo supone al menos la posibilidad de ambas partes de plantear sus argumentos y de ser oídos en igualdad de condiciones, pero además con una razonable disposición a entender los argumentos, a verlos, a pesarlos. Por lo tanto, si se pierde, será porque no eran suficientemente buenos, será porque los tribunales, actuando honestamente, de acuerdo a la ley y de manera imparcial, decidieron otra cosa, no porque había una decisión adoptada con anterioridad y por lo tanto que hacía el juicio, en el fondo, en cierto sentido, innecesario o inútil. Por eso que es tan relevante que los tribunales de justicia, más allá de la presión pública, más allá de la opinión del gobierno de turno, de los poderes políticos de turno o de las personas relevantes de turno, de lo que se quiera decir, más allá de eso, insisto, estén en condiciones de hacer respetar estas reglas.
La importancia del juez imparcial tiene que ver efectivamente con que existan jueces de verdad a final de cuentas. De verdad en el sentido que estén dispuestos a aplicar el derecho y no otras consideraciones. Y por cierto, a no dejarse llevar por lo que pueden ser presiones indebidas. De lo que hemos hablado hoy día, si uno lo quisiera resumir, y probablemente usted comprendió ya la idea central, es que el debido proceso nos protege de la arbitrariedad. Si nosotros admitimos que se pueden saltar las reglas, que sencillamente se puede dejar de tener un juicio por jueces imparciales e independientes, y al parecer no importaría, o se puede no garantizar el derecho a defensa, no es que estemos simplemente discutiendo un formalismo o un procedimiento, no. Cuando se dice que eso se puede alterar y que no es tan importante, en el fondo, como decía, se está defendiendo la arbitrariedad. En el fondo, se está pretendiendo que la arbitrariedad se pueda vestir de justicia. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.